Bueno, primero, para empezar, tenemos que ver justamente el establecimiento y la definición de patrones en el campo cardíaco primario. Como vamos a aprender ahora, el sistema cardiovascular en general aparece a la mitad de la tercera semana, ¿no? Cuando el embrión ya no puede satisfacer sus requerimientos nutricionales, solo mediante difusión, y esto lo hace, ya saben, a través de qué órgano, ¿no? Y estas células cardíacas progenitoras se van a ubicar en esta capa que hemos estudiado incansablemente el semestre pasado, que se llama epiblasto, junto adyacentes al extremo craneal en la línea primitiva. Esta línea primitiva para nosotros es fundamental porque desde aquí van a migrar por esta línea ya hacia el interior de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral para formar un grupo celular que adopta una forma de herradura y se denomina campo cardiogénico primario, abreviado como CCP, en un punto craneal o para decir punto superior, para que me entiendan, a los pliegues neurales que se forman cuando estamos hablando del tubo neural, ¿no es cierto? Entonces se van a ubicar este campo cardiogénico primario, se ubica craneal a los pliegues neurales. Y para que me entienda mejor, aquí estamos viendo una vista dorsal del embrión, ¿ya? En la primera parte. Este embrión de aproximadamente 18 días, pero estamos viendo como que hemos retirado el anios para poder tener una vista así, ¿no? Dorsal de todo esto. Como les decía, estas células cardíacas primarias, lo primero que hacen es migrar para formar este centro primario, ¿no es cierto? Que estamos viendo, esta es la línea primitiva, y estos son los pliegues neurales craneales, que luego, si se acuerdan, esto se levanta y se une y forman el famoso tubo neural. Entonces, esta es la línea primitiva y lo que está aquí arriba, ese puntito, es el nodo primitivo, ¿no? Entonces, como la teoría dice, estas células que migran se vuelven específicas para dar a lo que son los lados derecho e izquierdo del corazón. Y este que ven en línea primaria es el famoso CCP, que es el campo cardiogénico primario. Ya más adelante vemos en un corte transversal del embrión, más o menos también de 18 días, donde vemos la posición de las células de ese campo cardiogénico primario, que si logran ver están a los lados, ¿no es cierto? Y con esto podemos ver esta posición que se está ubicando en la capa del mesodermo esplásmica o también llamada visceral, ¿no? Lo que están viendo ahí en amarillo. Y luego tenemos aquí al centro, si se acuerdan, la famosa notocorda, ¿no? Y si hacemos un corte céfalo-caudal, pues vamos a observar la posición de la cavidad pericárdica, es ese pequeño espacio en blanco que están viendo. E igual el campo cardiogénico primario que está con esos tres puntitos rojos y el cono arterial también, ¿no? Y el tronco arterial, vamos a poder apreciar. Ya estas estructuras las conocen de memoria, ¿no? El ectodermo, la notocorda. Repito, esto es un corte céfalo-caudal, ¿cierto? De arriba hacia abajo. Y el pedículo de fijación y esta estructura que parece un gusanito que se llama alantoides. Bueno, hay que hablar del ventrículo derecho y el tracto de salida. Entonces, en esta parte nos vamos a referir al cono arterial y al tronco arterial. Ambos derivan del campo cardiogénico, pero esta vez del tronco cardiogénico subsecundario. Entonces ya pasa a ser secundario, que también va a tener un aporte de celular para la integración tanto de aurículas en el extremo caudal del corazón y más adelante también tiene otra participación, ¿no? Este campo cardiogénico secundario tiene su origen o reside en el mesodermo esplácnico, también llamado visceral, pero se va a ubicar ventral a la faringe. Entonces, al tiempo que las células progenitoras migran por la línea primitiva que les mostraba, aproximadamente en el día 16 de gestación, se van a determinar así los ambos lados, ¿no? En sentido lateral y medial, para que luego se conviertan en las estructuras cardíacas que ustedes ya conocen por anatomía, ¿no? Por ejemplo, aquí igual estamos viendo otra vista dorsal de un embrión de 16 días,
Buenas donde noches, vamos a ver compañeros. esta Por favor, lateralidad únanse a para la que primera entiendan mejor, clase. ¿no? La doctora ya está Más explicando el adelante tema. vamos a ver que todo esto está mediado por moléculas de señalización. Vamos a ver entre ellas, por ejemplo, la presencia de la serotonina 5-HT y ya toda esta regulación molecular que hace posible esta lateralidad, ¿no? Entonces, lo que quiero que observen bien es esta estructura ploma, que es el tubo neural. Entonces, esta es la prominencia cardíaca, no sé si se acuerdan. Estos serían los equivalentes a los arcos faringios, ¿no? Y tal como les acabo de decir, se encuentra este campo secundario y sus células se encontrarán pues ventral a la faringe, ¿no? Entonces, esa línea negra que ven es el campo cardiogénico secundario. Y justo lo que les adelantaba, estos patrones de definición celular que también van a ocurrir casi al mismo tiempo en el que se establece la lateralidad. En embrión 1 habíamos visto que si no hay un adecuado eje en lo que es el establecimiento de la lateralidad para definir qué cosa va a la izquierda y a la derecha, pues estamos en problemas en cualquier embrión, ¿no es cierto? Y este proceso y la vía de señalización necesaria pues resultan, como ustedes podrán entender, elementales o necesarias para que exista un proceso cardíaco normal. De lo contrario tendríamos, por ejemplo, el famoso situs inversus, no sé si se acuerdan, ¿no? Y aquí justamente estamos viendo esta representación, ¿no es cierto?, de las moléculas de señalización, un poco más esquemático lo que es el nodo y la línea primitiva y, bueno, los diferentes factores que intervienen en esta señalización y hacen posible todo esto y ustedes irán a ampliar, ¿no?, esta información. Ahora vamos a hablar de la formación y la posición del tubo cardíaco. Al inicio vemos que la porción central de la región cardiogénica se va a ubicar anterior a la membrana orofaringea y a la placa neural, como hemos visto. Sin embargo, una vez de que se cierra el tubo neural, por eso la importancia de ver bien en embrión 1 para tener esta secuencialidad, una vez de que se cierra el tubo y se forman lo que son las vesículas cerebrales a nivel del sistema nervioso central, crece o hay un crecimiento en dirección craneal, pero este crecimiento es rápido y se extiende sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad pericárdica. Entonces, como hay este crecimiento craneal, por lo tanto, consecuencia de esto será el crecimiento del cerebro y el plegamiento cefálico del embrión. Por eso también que hay este plegamiento necesario, ¿no? Mientras que la membrana orofaringea sufre una tracción ventralmente y el corazón y la cavidad pericárdica se van a localizar primero a nivel cervical y después van a descender hasta nivel torácico. O sea que inicialmente la cavidad pericárdica está más o menos a la altura de las vértebras cervicales, ¿no? Posteriormente vamos a ver que hay un descenso para alcanzar su posición que conocemos anatómicamente, ¿no? Y ahí vemos en este esquema, pues, los efectos de este crecimiento rápido que les decía del cerebro sobre el corazón, para que me entiendan mejor, ¿no? Al inicio en esta región hemos dicho que se va a ubicar en posición anterior a lo que es la membrana orofaringea. Entonces vamos a ver los diferentes embriones, ¿no? Aquí tenemos secuencialmente 18 días, 20 días, 21 y 22 días. Entonces ya estas estructuras de ectodermo y endodermo ya las conocen de memoria, ¿no es cierto? La cavidad amniótica y la cavidad del saco vitelino. Aquí lo nuevo, digamos, es la presencia de los islotes sanguíneos y aquí no se observa hacia detalle, pero aquí está la membrana orofaringea. ¿Se acuerdan que estaba la membrana orofaringea y atrás teníamos el alantoides, ¿no? Y esto de aquí arriba ya es el pedículo de fijación, que es el futuro cordón umbilical. Ya en el embrión de 20 días estamos viendo ya la presencia del intestino anterior y posterior, el tubo cardíaco que está ahí en rojo, bien delimitado, y la cavidad pericárdica que está expresado como tal con un espacio, ¿no?, representado en blanco. A los 21 días ya vemos la presencia del tubo cardíaco y a los 22 días vamos a observar el sobrante de lo que es la membrana orofaringea.
y también lo que son distintas yemas como yemas pulmonares y la yema hepática. Eso es lo más relevante en este gráfico. Bueno, ustedes saben que el embrión no se queda del mismo tamaño, ¿no? Crece y se pliega en dirección cefalocaudal y también en sentido lateral. Como consecuencia de este plegamiento, las regiones media y caudal de los dos primordios cardíacos se fusionan o se juntan, pero no lo van a hacer o van a dejar libre la parte de abajo, la parte caudal. Al mismo tiempo, de manera simultánea, esta región central, que es curva encefálica, a nivel del tubo, con forma de herradura que les mencionaba al principio, empieza a crecer y se dilata para constituir lo que es el tracto de salida y las regiones ventriculares que se forman más adelante, ¿no? Entonces, el corazón adopta una forma de tubo dilatado, continuo, que va a estar constituido por un revestimiento endotelial interno y una capa miocárdica externa. Ustedes por histología están capísimos en esa parte. Recibe drenaje venoso en su polo caudal y comienza a bombear sangre desde el primer arco aórtico hasta la aorta dorsal en su polo craneal. Y me dirán que está hablando chino, no entiendo, ¿no es cierto? Vamos a ver los diferentes cortes transversales en las distintas etapas de desarrollo que van a mostrarnos justamente la formación de este tubo cardíaco, que es un solo tubo cardíaco que se forma a partir de dos primordios, ¿no? Entonces, en un embrión de 17 días, como tenemos aquí, vamos a ver este embrión presomítico que nos va a mostrar las diferentes capas y ya estamos viendo en negrito o en puntitos lo que son los cúmulos de las células angiogénicas. En el de al lado tenemos justamente un embrión igual, pero de 18 días, ¿no? Y finalmente en el inciso C, pues ya estamos viendo el embrión de 22 días y aquí vamos a ver este periodo de somitas, no sé si se acuerdan, ¿no es cierto? La famosa etapa somítica. Entonces, aquí, por ejemplo, se observa bien esta fusión que hay para formar un solo tubo, ¿no? Y aquí está en rojito lo que es el tubo endocárdico, ¿no? Alrededor vamos a ver una especie de gelatina que se denomina gelatina cardíaca y finalmente rodeado por una capa miocárdica, que, como dice la literatura, se fusionan los dos primordios para formar un solo tubo. Aquí está un primordio, aquí está otro primordio. Ya les dije que en biología es imaginación, ¿no? Entonces, todas estas estructuras, por ejemplo, ya aquí el intestino anterior se cierra para que estos dos se junten y formen el tubo endocárdico. Así que a utilizar la imaginación. Pero si vemos el embrión desde el punto de vista frontal, puede verse, ¿no es cierto?, el corazón dentro de la cavidad pericárdica y el intestino anterior y posterior con sus respectivas cavidades, ¿no? Ahí está la cavidad corporal, la cavidad del intestino anterior, el intestino posterior, la cavidad del intestino posterior, pero estos tubos que se encuentran en pares, digamos, son justamente los primordios cardíacos que se unen para formar un solo tubo, ¿no? Entonces, esta imagen para ustedes es familiar porque aquí arriba estamos hablando ya del plegamiento que hay del tubo neural y se establecen dos neuróporos, ¿se acuerdan? El neuróporo anterior o craneal y el neuróporo posterior o caudal, no sé si se acuerdan. El de uno. 2:35. Ay, gracias. Entonces vamos esto más avanzaré, cositita, gracias. Mientras estos eventos ocurren, el miocardio, como han visto, se va formando más duro, hay la presencia de esta gelatina y de un órgano importante que es el proepicárdico, a partir de células mesenquimatosas. Entonces vamos a ver que el tubo cardíaco queda delimitado por tres capas, ¿no? El endocardio, que es el revestimiento interno, el miocardio, es la pared muscular, y el epicardio o pericardio visceral, que cubre la parte exterior, o es, vale decir, la cubierta externa, ¿no? Y justamente esta capa externa es la responsable de la formación de las coronarias en su capa endotelial y en su capa muscular, ¿no? Entonces ya estas estructuras, endocardio, miocardio y pericardio, ustedes las han visto a detalle en histología, por eso es que está lleno de la mano, así con embriología. Aquí vamos a hacer una pausa
Vamos a darnos unos 10 minutos para que puedan volver a conectarse máximo y yo ya en 10 minutos se vuelven a explicar todo. Ya no se atrasen, por favor. Gracias, Cosette. Así que aprovecharé de marcar.